Sí. Hola, muy buenas tardes, pues otra vez desde el alma con Marta Espejel, aquí en desdeelcantón.com. Tengo a un invitado que me sorprendió muchísimo cuando me llegó su libro. Eh, yo tengo una amiga, que es Betty, que regularmente me hace favor de sorprenderme con invitados, pero esta vez sí me sorprendió. Es un invitado muy jovencito, pero es un invitado que ya vamos a platicarlo. Probablemente es un alma viejita. Él se llama Alejandro Vilpa y es un escritor. ¿Tiene 26 años, Alejandro? Sí, ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a Desde el Cantón. muy bien, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Muy bien el día de hoy. Fíjate que esta radio la ven en el norte del país y bueno, aquí en el centro, ¿no? Pero es de allá, del norte del país. Entonces, bueno, fíjense que cuando me llegó el libro y lo abro para leerlo, me encantó y les voy a mostrar esta tarjeta con puño y letra de Alejandro. Se las voy a leer porque es un detalle que denota el agradecimiento. O sea, si nosotros somos agradecidos, se nos abren las puertas. Dice, te agradezco mucho la oportunidad de mostrarte mi obra. Te comparto que para mí representa un proyecto de vida. Espero que te guste. A continuación, te dejo este código, nos deja tu código, donde podrás encontrar material especial sobre mí y mi vida. Y aquí me encantó esta frase: la mafia no perdona, pero un hombre con rencor menos. ¿Eres rencoroso, Alejandro? No lo castigo, no lo justifico, pero Bueno, sí es muy cierta esa frase. sí. Cuando nosotros queremos vengarnos, nos pintamos solos, ¿no? Sí, exacto, ahí. ¿Por qué novela negra, Alejandro? Bueno, primero que nada, este libro lo empecé a escribir cuando tenía 16 años aproximadamente. Entonces, pues a esa edad en realidad no tenía mucho conocimiento acerca de los diferentes géneros. Al final de cuentas decidí novela negra porque lo que estaba pensando en la narrativa, en lo que quería comunicar mediante la narrativa, se ajustaba mucho a una historia de crimen. Entonces empecé a escribirlo de esta manera, ¿no? Un poco la parte policíaca, la parte de crimen. Y ya después me di cuenta que era uno de los géneros que más me gustan para poder plasmar temas drásticos como lo son el comportamiento humano, la manipulación y el asesinato. Todo esto entregarlo de una manera más discernida para el lector y más fácil de entender y también de debatir, ¿no? Desde un punto de vista, digamos, un poquito más imparcial, que es una historia negra. Fíjate que le comentaba antes de salir al aire, Alejandro, que la novela no es un género que me fascine, ¿no? Sin embargo, en cuanto la tuve, yo puedo decir que, Alejandro, esta novela fue escrita en otras vidas y que en esta vino a recordar, porque tiene a los cuantos años empezaste a escribir esta novela. No es algo, yo creo, no es algo que te salió y que dijiste en unos 3, 4 meses yo la empiezo y la termino. O como otros escritores que dicen en un año ya está, ¿no? No, esto yo lo siento como que fue algo de tiempo atrás. Cuando tú dices mi proyecto de vida, yo me voy a tiempo atrás, unos años, no sé cuántos, pero unos años, y veo que iniciaste esto así. Sí, totalmente. Digo, la historia per se empezó como algo totalmente diferente a lo que es ahora, ¿no? En realidad la verdad es que el libro ha evolucionado junto conmigo, junto con mi proceso como escritor, pero sí es cierto esto que se conserva mucho la esencia de lo que yo quería comunicar,
la historia o el hilo conductor de la historia también se conserva, pero sí, fue transformándose a través de los años. En realidad nunca pensé en una meta de lo voy a acabar en 6 meses, que hay escritores que lo hacen, ¿no? Acaban libros muy rápido, pero no, este libro tardó años. Y qué bueno que tardó años, porque ahora que ya salió, que se va a lanzar y todo, me siento mucho más satisfecho que cuando lo terminé por primera vez o cuando terminé el primer borrador hace unos 6 o 7 años. Fíjate, hace 6 o 7 años, si tienes 26, tenías 19, 18, ¿no? Exacto. Sí, ¿qué pasa? Este libro da para mucho, de verdad, da para mucho. ¿Qué pasa en la cabeza de un escritor tan joven? Yo sé que nos ayudamos con los editores, ¿no? Que te pone aquí, que quita esto, pero la esencia, ¿qué pasa con alguien que aquí me llama la atención que dice, nací en el México violento de 1994. O sea, tú reconstruyes la violencia eh, a partir de tu nacimiento, pero también sacas a flote lo mejor y lo peor de nosotros los seres humanos en esta novela. Sí, exacto. Sobre todo, digamos, esta novela la empecé a los 16 años, que es pues la edad normal de un adolescente, donde yo ya empezaba como, o estaba en un proceso en el cual decidía en qué creía, en qué no creía y de hasta qué punto creía, ¿no? En varias de las cosas que se me presentaban en la vida. Justamente el México violento de 1994 y sobre todo que es un tema fuerte, el México que vamos viviendo a través de los años son parte de varias eh, acontecimientos que nos han pegado a todos en realidad, y de esta manera es que también yo fui evolucionando, y es una de las cosas que quiero plasmar en el libro, ¿no? Como una persona a través de lo que va viviendo, sea malo o bueno, puede ir evolucionando y incluso el pensamiento va cambiando para empezar a hacer o ejecutar acciones o pensar en cosas que a lo mejor hace 10 años no pensaba, ¿no? O no sería capaz de hacer, como un crimen, por ejemplo. Fíjate que voy a saltar un poquito una pregunta porque dice, yo creo que aquí te adelantaste a este tiempo. No sé si tienes tu bolita mágica, porque dice en el capítulo, primer capítulo, en la página 8, así se llama el capítulo Música para mis ojos, dale una dosis a este enfermo. No necesitamos que piense de más. Esto es como a mí se me hizo como ahorita, ¿no? Este tiempo. No necesitamos que piensen de más. Por eso te digo que vienes, como que tu sabiduría viene de otro tiempo. Te adelantaste unos poquitos años. Sí, y digo, también ahí hay un tema, ¿no? De crítica social también. El Exacto. cómo las personas, no digo que todas, tampoco me gusta generalizar, pero sí es bueno entender cómo el comportamiento humano, con tal de tener a lo mejor poder sobre otra persona, representarlo o reforzarlo, empezamos a caer en este tipo de comportamientos erráticos, ¿no? El simple hecho de darle una dosis para que no piense de más es un comportamiento errático para negar la dignidad de otra persona, ¿no? Empezando por ahí. Como que La son temas manipulación. exactamente para manipularlos con base a un objetivo egoísta también. Fuiste, fíjate, 16 años la iniciaste. eh, a los 16 años, los adolescentes regularmente son rebeldes pasivos o rebeldes totalmente activos. ¿Cuál era tu rebelión? Tu rebeldía, perdón, Activa. tu rebeldía. Yo era rebelde activo. Sí, era una persona bastante rebelde, la verdad. Un poquito en este humor de estar independiente de todo, hacer un poquito lo que yo quería, cuando yo quería, y sin pedir permiso o preguntar. Sin embargo, también yo siento que siempre tuve este otro pensamiento donde
también era medio cuidadoso, no siempre me iba a ver qué sucedía, ¿no? Siempre iba tratando de aprender. Y si a lo mejor una de las acciones me resultaba mala, pues obviamente no la volvía a hacer. Y justamente creo que es una de las partes o de las personalidades que hay dentro de algunos personajes dentro del libro y que plasmé desde hace 11 años que comencé a escribirlo. ¿La libertad cuesta? ¿Cuesta recuperarla? Sí. Yo pienso que la libertad la tenemos todos, es como un factor natural de nuestro ser desde que nacemos. Sin embargo, podemos caer en circunstancias donde nuestra libertad se ve amenazada y es ahí donde tú decides, o por lo menos la filosofía que me gusta mucho compartir, tú decides hasta dónde, qué tanto quieres sacrificar por recuperar esa libertad o hasta dónde dejas que la otra persona entre en tu propia libertad y viceversa, ¿no? En esa libertad, en esa rebeldía, nació el escritor. ¿Nació qué? ¿Perdón? El escritor, esa rebeldía activa de no pedir permiso, esa rebeldía de querer ser libre, porque aquí denotas que eres una persona que se atreve a tener una vida diferente a las demás, ¿sí? El parteaguas, el querer hacer a tu modo, Ujú. pero hacerlo bien, ¿no? Sí, de hecho podría decirse así, esta parte rebelde a lo mejor es algo que sigo conservando de una manera más adulta, ¿no? De una manera menos inconsciente. Eh, pero sí, yo diría que de ahí surge no necesariamente el ser escritor, pienso que el ser escritor surgió para mí como un sueño de querer hacer algo que cuando era niño pocos hacían y pues pocos niños escribían libros, entonces así es como comencé a escribir. Sin embargo, el hecho de querer entrar en una industria de la manera en la que lo hice, que es de una manera independiente, porque yo me estoy autopublicando con este sello de parte de Grupo Planeta, el querer hacer las cosas sí o sí, ese sí es la parte rebelde que ha existido en mí desde siempre y que se materializa de otras maneras. Ese sí o sí quiere decir que podemos transformar nuestras debilidades en habilidades. Ese sí o sí que algunas personas dirían necedad, tú la transformaste en una habilidad que ahora se llama varios libros, ¿no? Que ahora más bien, ahora son varios libros. Porque Es, tenemos aquí, dice La Casa de la Cigarra, Pachamama, y aquí dice, lo han llevado a innovar con ambición, su primera novela interactiva, que ahorita vamos a hablar de esa novela interactiva, pero bueno, vamos a seguir hablando de por qué la otra vida de Rebeca Smirnoff. Esto me tiene así como un poquito intrigada. Porque, bueno, elegí para empezar a Rebecca Smirnoff como elemento principal del título y si nos damos cuenta también dentro de la historia tiene un protagonismo que a lo mejor otros personajes no pueden alcanzar y a ese protagonismo yo le llamaría ubicuidad. Rebeca tiene esta dualidad o esta ubicuidad, capacidad de estar presente aunque no esté en algunas partes de la historia también, ¿no? Y la otra vida de Rebecca Smirnoff me pareció un título bastante interesante porque la manera en la que suceden la narrativa dentro del libro, de cierta manera te está contando las dos vidas de Rebeca, ¿no? Las dos vidas de Rebeca, ya sea al perspectiva y ojos de las personas que la conocen, o simplemente desde su misma perspectiva como persona. Entonces me pareció algo muy interesante, que siempre se conserva esta parte obicua, de ubicuidad de Rebeca y también esta parte ligeramente metafórica, pero también es una persona, entonces tiene muchos roles en la historia. el protagonista es Alejandro. El protagonista de la historia, Ah, uno de los protagonistas es Alejandro. exactamente, el protagonista y el que cuenta la historia en primera persona es Alejandro, Es que lleva mi Alejandro. nombre también. Tiene que ver con Alejandro Vilma.
tiene que ver conmigo, pero no se materializó de esta manera. En realidad, también surgió aparte de mi proceso creativo para escribir, que es tomar elementos de la vida real y distorsionarlos para realizar una historia con base a lo que quiero comunicar. Sin embargo, yo, claro que me identifico con Alejandro, eh, el de la historia. Me identifico mucho en su perspectiva, en sus ganas de proteger a las personas que ama a toda costa, y también en esta parte que estábamos hablando hace unos minutos de la rebeldía, ¿no? También Alejandro tiene este factor de, si bien no lo tiene consciente durante toda la historia, sí hay este factor de yo hago las cosas sí o sí de esta manera, ¿no? Y van sucediendo los acontecimientos de esta manera. Alejandro, ¿en algún momento has dicho, eres muy joven, pero no por eso, o sea, no por tu juventud, sino por todo lo que significa desde la creación desde cómo elaborar, las ideas, plasmarlas, hasta que llega a papel? ¿Pensaste en algún momento en tus otros libros en decir, ay, ya? Porque no es algo fácil, no es un camino fácil. El camino de los escritores no es un camino fácil, es un camino en el cual a veces ni tú mismo crees en ti, ¿no? Exacto. Sí, es un camino bastante, yo diría, muy cambiante. Cambiante y a veces drástico también, porque yo diría que hay dos caminos como escritor. El camino que tú sigues en tu proceso personal y el camino que sigues, ya sea con tu editorial o en mi caso con mi proceso de autopublicación. En realidad, el escribir la historia, cuando la empecé a escribir, solamente estaba en mi mente una historia lineal. Después comencé, gracias a Dios, a tener personas con experiencia que me iban compartiendo la manera de realizar una historia de una mejor manera o de una manera más eficiente, y entonces es cuando iba reestructurando el libro. Y así es, y de esta manera surgió la historia, ¿no? Ya un poco más aterrizada en este momento. Hace 11 años no lo tenía, pero en este momento ya tengo un proceso incluso de escritura, ¿no? De narrativa, cómo comenzar a narrar, cómo construir los personajes, cómo construir los diálogos o si, los factores que diferencian a cada personaje. Pero sí es cierto, hay veces que pues a lo mejor escribes algo y no te lo crees, ¿no? No crees que a lo mejor sea muy bueno, y está bien si otra persona te dice que no lo es. Yo creo que es un proceso en el que tenemos que, como escritores y como personas, seguir progresando, porque también he tenido críticas, he tenido bastantes críticas negativas que me han ayudado a lo largo de estos 11 años a progresar o reestructurar ciertas partes del libro. Aquí, a veces, cuando las personas son creativas, y digo a veces, no todos, no generalizo, pero el ego es muy grande. Aquí hay que bajarlo, ¿verdad? Para poder absorber lo que las personas con algún tipo de experiencia en eso nos dicen. ¿Has tenido que Exacto. hacer eso? Sí, claro, he tenido, digo, no me considero una persona engreída ni nada por el estilo, pero sí, yo pienso que todos nosotros tenemos un ego, ¿no? Hasta cierto punto, y muchos en un nivel más alto que otros. Pero claro que esta es una industria en la que tienes que bajar el ego, tienes que ser humilde, no necesariamente eh, no necesariamente porque te vayan a atacar todo el tiempo, sino porque de verdad no vas a progresar si no tienes la humildad de ver que lo que estás haciendo está mal o está bien. O porque también el reconocer, el que una persona te diga, me gustó tu libro, me atrajo mucho, y tú aceptarlo y darle las gracias con humildad, eso también es bastante, ¿no? Entonces, sí he tenido algunas críticas a lo largo de estos 11 años que me han hecho pues bajar mi ego, caerme del pedestal, por así decirlo, y darme cuenta de que lo que tengo que hacer es trabajar en mí, que no es, por lo menos para mí, a lo mejor no es algo, la creatividad ahí está, ¿no? Pero es una habilidad o es un hábito el escribir narrativa
que se tiene que trabajar constantemente, ¿no? Para mí no surgió así de que de la noche a la mañana ya sabía cómo escribir un libro y lo escribí y ya, ¿no? Exacto, era lo que me refería cuando iniciamos la entrevista. Más que presentar el libro, yo quiero presentar, y no sé si te has dado cuenta que esta entrevista va desarrollándose al ser humano, ¿sí? El libro es muy interesante, el libro es de verdad uno de los libros que yo he leído que me han atrapado, que yo puedo entender Okay. y poner a prueba la empatía en mí, porque a veces digo, ay, qué hijo, ¿no? Oye, Miguel, ¿no? Como en el psiquiátrico te pones a abusar de alguien que no puede defenderse, ¿no? Entonces, desarrollar la empatía, desarrollar hasta la compasión. A veces Exacto. me vi como si yo sería capaz de hacer eso, ¿no? O sea, sí, como tú dices, defender a los que amo. Pero más allá de este libro, a mí me interesaba el ser humano, o sea, a mí me interesaba que te conocieran, porque regularmente las entrevistas son sobre el material, sobre el producto. Ujú. Ajá. Y a veces no nos damos el tiempo para ver qué hay detrás, qué hubo, por qué, cómo, dónde, cuáles fueron tus primeras, pues sí, tu trampolín para decir, me agarro de esto. ¿A quién admiras? ¿Por qué fue que dijiste, a los 16 años, con toda esta rebeldía activa que tenía, no me fui por otro camino, sino que tomé el camino de escribir algo que ha sido modificado, pero la esencia estaba dentro de ti? Sí, pues yo diría que todo el tiempo, a partir de los 16 años, he tenido varios mentores o varias personas que me han enseñado algo. Obviamente la mayoría con mucho más experiencia que yo, más años también que yo y con más conocimientos. Y yo creo que todo empezó a raíz de que empecé a estudiar filosofía. Empecé a estudiar filosofía, entonces filosofía y adolescencia, pues la verdad es que a lo mejor muchas personas pueden pensar que no, pero sí quedan bastante bien, porque en la adolescencia es cuando estás empezando a identificarte con varios aspectos de tu vida que a lo mejor van a marcar los próximos 10 años. Entonces, todo empezó con esta parte, ¿no? Profesores de filosofía. Después ya hubo también mentores un poquito más en el tema de la literatura y claro que hay escritores que admiro actualmente, que a pesar de que a lo mejor no están siguiendo la parte de autopublicación como yo, en realidad son modelos a seguir porque son personas que son muy capaces, que son humildes, pero que también son talentosas, mexicanos incluso, ¿no? Fíjate que la humildad va muy de la mano con el talento, ¿no? Cuando muy de la mano con el talento y lo tienes tú, las dos cosas. Entonces, Gracias. eso hace una mezcla y una fórmula que te va a traer muchísimo éxito. Alejandro, ¿cómo aprendes a crear un libro? Probablemente pueda alguien sacarlo a la luz, pero no llevas un libro, tú tienes una empresa, ¿no? Porque son varios libros. ¿Cómo aprendes a crear una empresa literaria en un género tan complicado hoy en día? Sí, como lo es ¿Cómo el se negro aprende? y la novela. Ajá, ¿sí? Eh, bueno, yo estudié licenciatura en creación y desarrollo de empresas y básicamente, justamente ahí aprendí mucho acerca de cómo crear modelos de negocio, cómo diseñar productos y servicios y cómo empezar a probar el mercado para poder venderlo. Eh, yo diría que fueron dos caminos, ¿no? Al principio con esta parte de escritor, Pachamama y la Casa de las Cigarras, no son libros, son relatos en los cuales pude participar en antologías en España, pero eso sí me ayudó mucho a conocer cómo se mueve la industria, sobre todo que España pues es una de las capitales de la literatura
y ahí después con esta parte de ambición, con la novela interactiva, comprendí el proceso de cómo se publicaba un libro y entonces, esa es la fase número 1 que seguí, ¿no? Tratar de comprender todo acerca de la industria, cómo se mueven los libros ahí, cómo se diseñan los productos y después de eso yo tratar de crear un marco referencial para poder vender mi propio libro, mis propios libros, ¿no? O mis propias obras. En algún momento, a mí se me ocurre como formar algún taller, crear algún foro para poder ayudar a los escritores jóvenes, porque fíjate que hay creatividad, hay sabiduría, hay las ganas, pero a veces no se sabe cómo. Supongo que tú pasaste por muchas decepciones también, ¿no? O sea, llevar Sí, un producto donde tienes toda la ilusión, donde pues es parte de tu vida sí. y te topas, ¿no? ¿Has pensado en eso? Sí, claro, sobre todo porque he conocido a muchos autores que, que tienen talento, tienen muchísimo talento e incluso podría decir que he aprendido de ellos. Claro que me encantaría, digo, ahorita estoy en una parte, en una fase inicial, pero sí he pasado por bastantes cosas y me gustaría poder compartir eso con otros autores que a lo mejor están buscando una manera diferente de publicar o simplemente que las personas se identifiquen con sus obras, ¿no? Al final de cuentas, cada uno de nosotros pienso que tenemos objetivos de vida diferentes, pero no por eso no podemos no podemos publicarnos también, ¿no? Entonces sí me encantaría hablar con ellos. Y también si alguno de ellos tiene algo que aportar a la fórmula, pues eso también sería perfecto, porque a mí siempre me ha gustado sí ayudar y compartir mis conocimientos y mi experiencia y también recibir conocimientos y experiencia de las otras personas. Si las quieren compartir conmigo, yo soy muy abierto también. Qué bonito que te expreses así, ¿no? Que la apertura, ¿no? La apertura es muy importante, soy muy abierto. La apertura es muy importante escuchar tanto críticas constructivas como críticas constructivas. Digo, destructivas como constructivas. Y bueno, yo me atrapó la historia, pero yo lo que pude ver fue un Alejandro Autor, que trató de retratar una sociedad eh, muy de hoy en día, donde a veces no hay personas sin remordimientos, hay personas que los medios son los importantes, ¿no? El fin es Exacto. el fin, aunque se valgan de lo que pudieran, no sé, sin tener escrúpulos. Oh, esta historia, aunque se empezó hace mucho tiempo, sí retrata lo que está pasando en este momento. Sí, y sobre todo yo diría lo que ha pasado a lo largo de muchos años, ¿no? El hecho de encontrarnos con personas que justamente como lo dijiste, no tienen escrúpulos o simplemente no se detienen a pensar en qué daño pueden hacer con las acciones o las decisiones que toman. Pienso que es un tema que estamos viviendo y siempre hemos estado viviendo y es bueno concientizarlo, porque también el hecho de que a lo mejor una otra persona, y es lo que es uno de los temas que trato en el libro, cuando una persona se topa con otra que tiene estos pocos escrúpulos, recibe consecuencias que a lo mejor no necesariamente se merecen, ¿no? Y ahí entra ya un tema de dañar a terceros. Entonces, mi objetivo con esto era sí plasmar una filosofía, pero también plasmar unos elementos de el comportamiento humano para tratar de que las personas justamente lo tengan en mente, que hay estas, incluso que tal vez lo identifiquen, ¿no? Eh, Cuando ya empiezas a conocer a este tipo de personas, claro que lo puedes identificar e incluso puedes salvarte de una buena. Exactamente. Es un libro bastante bueno, muy completo. Fíjate que es un libro que a mí se me antoja volverlo a leer. O sea, ya
en algún momento donde ahorita lo leí, de un poquito te puedo decir que de carrera, porque Ujú. me llegó el sábado y no tuve así como para sentarme y saborearlo, ¿no? Pero se me antoja como para volver a saborearlo, para encontrarme con, con, eh, con la magia que tú quisiste crear de llevarnos a esos espacios, ¿no? Aquí habla, no lo leí tan bien, pero aquí me llama la atención que tocaste, ya casi para terminar el libro, bueno, a la mitad, porque marqué, está en la página 79, marqué 79, 80, gitanos, que nada tiene que ver, bueno, sí tiene que ver, ¿no? Exacto. Pero, eh, ¿cómo poner en un... Sí, ¿cómo surgieron? Sí, porque hasta cierto punto los gitanos rompen con el hilo, ¿no? Es como casi un stand-by dentro de toda la historia. Eh, los gitanos surgieron, ya anteriormente yo había empezado a leer sobre ellos, me interesaba mucho su cultura y todo. Sin embargo, la razón por la cual los metí en la historia es porque representan una parte metafórica. Y esa parte metafórica también tiene que ver con el prejuicio que tienen muchas personas hacia esta cultura. Eh, un prejuicio, digo, nos podemos meter mucho en el tema, pero sí hay un prejuicio de por medio. Entonces, ese prejuicio es como yo pinté a los gitanos, no porque yo piense que sean así, sino porque sé que hay personas que los piensan de esa manera. Y el objetivo de los gitanos es justamente dar un twist o dar eh, un paso más allá a la evolución dentro del mismo personaje, representando algo para el personaje. Pasó de a lo mejor pasaron de no representar nada a representarlo todo para él durante esa época, ¿no? O esa parte temporal del libro. Y lo cambiaron. Exactamente. Alejandro, hay varias cosas que dejas a la imaginación de nosotros. Así como termínalo como sea tu esencia y tu personalidad, ¿no? Y vele poniendo los capítulos que tú quieras. A veces las novelas tienen segundas y terceras partes. ¿Pensarías en una segunda parte? Sí, me gustaría. La verdad es que hasta hace poco no me lo había planteado durante todos estos años. Lo que me había planteado era que quedara, pero en este momento igual y sí, porque estoy tratando, por ejemplo, también con ambición, estoy tratando de que los libros que escribo tengan que ver con el mismo universo, empezando por ahí, ¿no? Pero sí me gustaría poder plantear hacia dónde más puede dar, qué potencial puede tener esta misma historia en una segunda parte. O la historia de algún otro personaje que tuvo impacto dentro de la otra vida de Rebecca Smirnoff, ¿no? También eso sería bastante interesante. Sí, a mí se me antojó porque yo vi aquí como que dejaste material como para una segunda parte, ¿no? Abierto, sí. ¿Qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar con esta otra persona? De verdad es un libro que no es un libro largo, no es un libro cansado. A veces las novelas, eh, pues tienen 500, 400 páginas y si no se pueden terminar en un tiempo, entonces se nos agota la paciencia. Pero esta novela es bastante bonita, interesante, te da para que estés en el capítulo 1 y te apures para seguirle al 2 y al 3, ¿no? Te da para eso. No es un libro que hay libros que de repente se bajan. Este no, este te da para seguirle leyendo y decir qué va a pasar y qué va a pasar y qué va a pasar hasta que te lo terminas y te quedas con las ganas de más. Por eso te comentaba de una segunda parte, te quedas con las ganas de más, probablemente porque en algunos momentos tomamos papel de alguno de los Personajes. que tú bien lo narras, o porque
queremos hacer justicia o por algo, pero es un libro bastante interesante. Ojalá que sea, no ojalá, ojalá que decir ojalá que Alá quiera, o si Alá quiere, no. Este libro va a ser un éxito. Este libro va a Muchas ser gracias. va a ser el parteaguas de una carrera exitosísima, y eso te lo puedo asegurar. Y bueno, ¿con qué? Fíjate, no se nos ha ido el tiempo rapidísimo. Sí. Me gustaría, son 3:48. ¿Con qué quieres dejar a la audiencia, Alejandro? ¿Cómo nos invitaría o los invitaría a que tuvieran esta novela? ¿Dónde te pueden encontrar? Tus redes sociales, si actualmente estás en algún, no sé, hoy se usan mucho los chats por WhatsApp, ¿no? O sea, todo, por favor, compártelo. Sí, gracias. Pues me gustaría decirles a las personas que si están buscando un libro, un género de crimen o algo por el estilo del género negro, les recomiendo mi libro y espero que les den una linda tarde, que les den una buena leída y sobre todo que puedan compartir la perspectiva o también debatirla, porque eso también es bastante valioso cuando externan que no comparten tu misma perspectiva. De ahí puede salir una plática bastante nutritiva. También, si alguna vez se han sentido que son presos dentro de su misma perspectiva, presiento que este libro les va a recordar que estamos condenados a ser libres. Y pues me pueden encontrar en Instagram como Alejandro Vilpa. Espero que de verdad les guste este libro y pues nada, espero que lo disfruten mucho. Pues bueno, Alejandro nos da su perspectiva, eso me gustó, estamos condenados a ser libres, por lo que puedo ver que eres un alma libre, eres un alma que no tiene, dentro de sus límites, no tiene límites, ¿no? Rebelde y libre. Rebelde y libre. Eso es bueno porque los jóvenes, no todos, pero pareciera ser que están dormidos, ¿no? Pareciera que a veces se duermen o que están en pausa y necesitan un poquito más de actividad y creatividad para poder hacer lo que de niños, como tú dices, en la adolescencia, tenías un ideal, tenías un anhelo, tenías un objetivo y te enfocaste en ese objetivo hasta que lo lograste. Eso pues es, aparte de un orgullo, un logro, te da para más, ¿no? Es un aliciente para decir, puedo con esto y más. Sí, y muchísimas gracias por lo que acabas de decir. La verdad, Marta, es algo que es justamente como lo planteé, es muy honesto lo que te escribí en esa carta. Esto es un proyecto de vida, es un sueño que sigue estando presente y que espero progresar por muchos años con este sueño. Por eso es que también te agradezco muchísimo el tiempo que me estás dando para compartir mi obra, compartir mi persona, y de verdad que me hizo muy feliz que disfrutaras el libro. Sí, fíjate que sí, yo soy muy sincera, muy honesta y créeme, y por eso que sea así, la novela no es un género que me fascine, sin embargo, pues por cuestiones de trabajo la leo, pero esto sí, desde el detalle de la carta, dije, esto vale leer, esto sí vale leer. Muchas gracias. Vale sentarte a leer, ¿no? Y bueno, pues Alejandro, nos vemos muy pronto, porque no creo que sea la primera vez, ya te tendré, me gustaría mucho leer La Casa de las Cigarras, Pachamama y Ambición, y tenerte claro, para que podamos platicar sobre eso. Otra vez, por favor, tus redes sociales para ya te... Claro que sí. Sí, gracias. Estoy en Instagram como Alejandro Vilpa, con V, @Alejandro Vilpa, y próximamente en Facebook también así. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo te agradezco mucho tu tiempo, tu espacio y dejarme entrar un poco en la intimidad de Alejandro Vilpa, el ser humano, y
en el cuerpo, en la esencia de Alejandro Vilper, escritor. Muchas gracias, Marta. Muchísimas gracias por el espacio también. Que tengas muy bonita tarde.